Profe, Dale, ya tú me... estamos listos. Estamos listos, muy bien, entonces arranquemos. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a este seminario y por su amable paciencia. Ya estamos resolviendo, ya tenemos resueltos el pequeño impasse técnico que nos impedía arrancar. Les agradecemos mucho por su amable espera. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Carlos Felipe Gaviria, nuestro colega y compañero de trabajo, eh, que muy amablemente nos quiere presentar un trabajo que se llama Exposure to Pollution and Social Performance, Evidence from Standardized Saber 11 Test Results in Colombia. Eso es lo que buenamente se alcanza a entender de mi mediano inglés, eh, en coautoría con nuestro también colega y amigo Héctor Mauricio Posada. Carlos, muchas gracias, bienvenido. Entonces ahora te cedo la palabra y pues espero que todo salga magníficamente. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, Wilman, muchas gracias Daniela, gracias a Carlos Arbeláez también. Y bueno, agradecer al departamento por la invitación a presentar en el seminario. Como dijo Wilman, este es el resultado de un proyecto de investigación que tuvimos en la convocatoria ICFES 2018 con el profesor Héctor Mauricio, coautor, y también debo agradecer la participación que tuvo la asistente de investigación Jessica Valencia, estudiante de la maestría en políticas públicas. Como les digo, esto es un proyecto de investigación que fue financiado por ICFES. Su resultado, o sea, el informe final, ellos lo tienen y está colgado una parte del policy brief y de los resultados de este proyecto de investigación en la página del ICFES en investigaciones del 2018. Entonces yo quiero presentarles esto, digamos, el objetivo de este, digamos, proyecto es lo que dice el título: mirar cómo la exposición a la contaminación afecta el desempeño escolar. En este caso, nosotros vamos a ver cómo afecta el resultado en pruebas Saber 11 en especial, aunque también hacemos pruebas para Saber 3, 5 y 9. Y en el periodo 2007-2017, en especial para las pruebas Saber 11. Como les digo, esto es en coautoría con el profesor Héctor Mauricio Posada. Bueno, que todos conocen que la contaminación del aire es un problema no solo, digamos, del desarrollo humano, sino que se ha convertido consecutivamente en el tiempo un problema que no solamente tiene que ver con la cantidad de muertes y de enfermedades que, digamos, genera, que implica un costo para el sistema de salud. Digamos, la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2019, que ellos realizan sobre cambio climático y algunos factores de riesgos asociados a la contaminación, ellos especifican con datos de todo, digamos, todas las economías del mundo, cómo la contaminación logra 4.2 millones de muertes anuales. Un 38% se debe a problemas cardíacos, el 20% a lo que uno llama strokes o los fallos, digamos, cerebrales, y un 43% atribuidos a problemas pulmonares o cardiopulmonares. Nosotros, digamos, no somos ajenos a esta problemática. Eh, de alguna manera, ahorita vamos a mirar cómo el documento COMPES en Colombia también trae un informe de cómo la contaminación del aire afecta nuestras ciudades. Digamos que en el mundo se ha evidenciado que esta problemática no solamente causa muertes y unos grandes problemas de salud, sino que genera unos resultados negativos importantes en lo que es el desarrollo cognitivo de los individuos. Y varios estudios en diferentes lugares han evidenciado, por ejemplo, el de Baharat, Gibson, Grafen y Nelson en Estados Unidos, Chen, San y San en China, y Lavi
Edelstein y Roth en Israel. Ellos hacen digamos, una asociación de cómo la contaminación del aire tiene este efecto sobre pruebas estandarizadas y habilidades cognitivas. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante en la presentación, pero también reconocen que niños que están expuestos a unos niveles de contaminación muy, muy altos, pues tienden a desempeñarse peor, ¿sí? Y esto, digamos, con un mecanismo muy particular y es a través del ausentismo. Em, un artículo, una investigación muy importante es el de Curry, Hanushek y otros del 2009, que hace, bueno, hay otra del 2009, de 1995 de Pope, pero ellos establecen un canal muy importante en el que la contaminación no necesariamente tiene que afectar la salud de los niños de manera que ellos vayan al médico, pero les genera ciertos síntomas que no les permiten de alguna manera, ya sea o atender la clase y quedarse en casa o estar en clase y no estar al 100%. Y eso va a repercutir en su rendimiento académico. En Colombia, como les decía, el documento COMPES 3943 del 2018 ya establece que la contaminación es uno de los tres principales problemas que afrontan las ciudades en Colombia, en especial las grandes ciudades. Establece que ciudades como Bogotá, los vehículos aportan el 78% del total de las emisiones. Esto lo dice la Secretaría Distrital de Ambiente. En Medellín, digamos, el informe de área metropolitana del Valle de Aburrá del 2015 establece que todo lo que es el parque vehicular aporta un 81%. Y ustedes conocen que además de eso se suman esos episodios críticos de contaminación que han llevado a algunas regulaciones adicionales con respecto a la movilidad, pero también restricciones para salir en algunos momentos debido a los altos niveles de contaminación. Entonces, digamos, el mismo documento establece que en el país los costos de la contaminación del aire estiman aproximadamente unos 12.3 billones de pesos, que equivalen al 1.5% del PIB. Y esto es a, digamos, datos del 2015, que lo establece el DNP. Entonces, digamos que la contaminación es un problema que tiene diferentes, digamos, uno podría decir, efectos, en especial relacionados con la salud, ¿sí? Y en efecto, cómo esos problemas de salud van a, digamos, desembocar en otros problemas que van a repercutir en el desempeño escolar, pero también hay unos estudios que hacen investigaciones de más largo plazo para ver el desempeño en mercados laborales. Pero nosotros, dada la información que tenemos y lo que, digamos, teníamos como objetivo en el proyecto de investigación, era estimar la relación entre la exposición a la contaminación del aire, en especial vamos a ver material particulado y CO, que en las investigaciones que vemos son, bueno, los contaminantes que ahora están más relacionados con los problemas de salud y en especial con todas las investigaciones que tienen que ver con el desarrollo del capital humano. Es en especial material particulado 2.5, material particulado 2, perdón, menor a 2.5 y menor a 10, pero también el CO. Y el CO en especial relacionado por la cantidad y la concentración que se puede tener en la sangre y las repercusiones que puede llevar este tipo de concentraciones cuando son muy altas. Bueno, entonces nosotros simplemente vamos a hacer esa relación entre estos dos y los resultados escolares medidos por pruebas estandarizadas. Vamos a ver Saber 3, 5 y 9 y Saber 11 para Medellín y para Bogotá, que son las ciudades que tienen, digamos, un mejor, digamos, temporalidad de los datos de contaminación y que nos permite explotar cierta variabilidad que hay al interior de los medidores en las ciudades. Nosotros vamos a utilizar datos de las concentraciones para Bogotá y Medellín. Ahora vemos de dónde sacamos la información y las vamos a correlacionar con esas pruebas Saber 3, 5 y 9 desde 2007 a 2017. Acá habrá que hacer una aclaración más adelante de la comparabilidad de las pruebas a nivel interno a partir de los datos que presenta ICFES.
Y la estrategia empírica que vamos a utilizar es un OLS, ¿sí? Y vamos a hacer un panel con efectos fijos. Y digamos que es la estrategia que más se adapta dada la naturaleza de los datos. Entonces, esto se reconoce como un primer intento de mostrar asociaciones, relaciones que hay entre la contaminación del aire y los resultados escolares en Colombia a partir de pruebas estandarizadas. Eh, Se sabe mucho en la literatura de lo que sucede a nivel internacional, de lo que sucede en otros países desarrollados, pero en Colombia no ha habido todavía un estudio que establezca si hay o no una relación, ¿sí? Que primero establezca esa aproximación, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, nosotros vamos a explorar esa variabilidad que tiene la contaminación y para entender un poco, esta gráfica nos muestra el nivel de contaminación que tiene Bogotá con dos situaciones. Las dos rayas punteadas rojas establecen el nivel promedio de 20 micrones en el nivel de contaminación y de 50, ¿sí? O partículas por millón. Y digamos que la regulación internacional establece E20 como la media, ¿sí? Que debería tenerse en el horizonte. Pero Colombia, creo en el último decreto, en el 2254 del 2017, creo que es ese, establece disminuir las contaminaciones o las, digamos, concentraciones de algunos contaminantes a niveles internacionales, pero sigue la norma en 50. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la proyección de la contaminación, se ven esfuerzos, se han hecho esfuerzos para mitigar los efectos que ha tenido, por ejemplo, la mala combustión o la combustión de mal diésel en grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Eso se hizo paulatinamente a través de refinar mejor los combustibles. Eso ha mostrado un descenso, pero si ustedes observan, ese descenso todavía no está siendo consistente con la norma internacional. Estamos muy por encima de la norma internacional. Esto para Bogotá. Medellín muestra un escenario un poco más crítico. Si ustedes saben, pues Bogotá al menos está entre el rango de 50-20, pero para Medellín no. Medellín está muy por encima de la norma internacional, no se acerca ni siquiera a bajarlo al nivel que tiene Bogotá, ¿sí? Y en especial ustedes observan algunos picos, ¿sí? Ven algunos picos que se han... Y estos datos solo van hasta 2017 y digamos que uno podría observar ciclicidades en los picos, en especial en esos episodios que han ocurrido en la ciudad de Medellín, ¿sí? Entonces, bueno, y como para entender un poco a nivel interno, yo pues traigo una gráfica de las estaciones que, por ejemplo, hay en Bogotá y ustedes observan que hay variabilidad al interior de la ciudad. Algunas de las estaciones que están localizadas en diferentes lugares de la ciudad, pues presentan diferentes niveles de contaminación en el periodo de tiempo y nosotros vamos a utilizar, digamos, esas variabilidades que tiene la contaminación para relacionarlo con el resultado escolar en las pruebas A/B11. Bueno, entonces hay una gran, digamos, literatura que se ha centrado en establecer los efectos negativos que tiene la contaminación en la salud infantil y los nacimientos. En Uruguay, en Alemania también se ha hecho para Estados Unidos varios. Hay uno para Canadá y hay uno, es un working paper que realicé para Bogotá con información de la contaminación para individuos nacidos con bajo peso o niños con enfermedades, niños de 0 a 5 años con enfermedades cardiorrespiratorias. Y se muestran, y es consistente esa idea de efectos negativos en la salud cuando la madre se encuentra en gestación, en especial en el tercer trimestre, entre el segundo y el tercer trimestre, se muestra que hay una alta correlación entre niveles de contaminación y que el niño nazca con bajo peso. Ahora, ¿eso en qué repercute? Pues hay, digamos, una gran literatura que establece que cuando usted nace con bajo peso, ya en cierta forma tiene cierta desventaja sobre otros individuos y eso puede afectar el desempeño futuro. Y digamos que uno de los argumentos que emplean detrás es
cómo la contaminación del aire impacta la formación del capital humano, como les dije, a través del ausentismo. Aquí traigo, perdón, no era 1995, traigo los dos artículos como más relevantes en este aspecto, que es el de Ranson y Pop del 92 y el de Curry-Hanuchek, que ya les mostré del 2009, donde establecen cómo altos niveles de contaminación, en especial de CO2, aumenta el ausentismo en primaria y en media en 0,8 puntos porcentuales. Lo mismo, digamos, establece en China con Chen Guo y Juan, que establecen que un aumento de 10 unidades en un índice de calidad ambiental aumenta la tasa de ausentismo en 2,3% respecto a la media muestral que se tiene en la ciudad de Guangzhou, en China. Entonces, digamos que hay una gran cantidad de literatura que establece una relación importante de exposición al corto plazo y una de exposición a largo plazo. En los de exposición al corto plazo, hay unos que establecen como niveles de polen y material particulado en el día del examen que los individuos presentan, digamos, una prueba estandarizada, tiene efectos. Es decir, no una exposición de largo plazo, es decir, un mes atrás, 2 meses atrás, 6 meses atrás, sino en el mismo día de la presentación del examen. Otros, para Inglaterra, Roth, que es un working paper no publicado, muestra cómo cuando aumenta una unidad de material particulado menor a 10 micrones, disminuyen 0,08 puntos porcentuales los resultados en un test estandarizado que se hace para estudiantes de primaria y de secundaria. Y lo mismo en el estudio de Lavi, Evenstein y Roth para Israel, donde muestra que altos niveles de material particulado, 2,5, o sea, menor a 2,5 micrones, están asociados con el desempeño de estudiantes en un test muy similar al que tiene Colombia el Saber Pro, que es el Bagrut Test, que es un test de salida, que evalúa los conocimientos, digamos, capacidades de los estudiantes al salir de un nivel secundario. Bueno, y más en corto plazo, ya se ha hecho Miller y Vela, han visto cómo la contaminación, perdón, reducciones en contaminación del aire en grandes ciudades contaminadas mejora el resultado en lectura y matemáticas. Aquí quiero hacer específicamente algunos, para amenizar un poco por qué elegimos ciertos resultados. Y es porque la literatura, y esto es lo que les estoy mostrando, se enfatiza en ver en especial cómo la contaminación tiene efectos muy importantes en lectura y en matemáticas. Y Miller y Vela encuentran que es aproximadamente de 3,5 a 3,1 desviaciones estándar por debajo del promedio cuando se miden estudiantes que están en ciudades más contaminadas. Isaac Curry, Simon y Vivier utilizan datos longitudinales y van a asociar cómo la cantidad o la concentración de plomo que tiene la sangre va a afectar el desempeño de estudiantes en Estados Unidos, ¿sí? Y Persico y Venator muestran que estar expuesto a contaminación del aire se asocia con bajos resultados de probabilidad de suspensión, de que los chicos dejen o sea, más problemáticos, ¿sí? Y en ese sentido los suspendan. Bueno, y en el largo plazo aprovechan un poco lo que les decía antes de esa exposición en el útero y esto necesita una información un poco más de largo plazo para entender cómo si los efectos, digamos, en el útero tienen ya resultados futuros, ya sean desempeño escolar años posteriores o sea digamos, en el desempeño, algunos que no referencio acá, lo han intentado en un periodo casi de 16 años, de cómo contaminación del aire de la madre viviendo en un lugar afecta al niño 16 años después presentando unas pruebas. Yo resalto estos que muestran efectos negativos de la contaminación durante el embarazo y luego las habilidades de matemática y lenguajes en cuarto grado. Mire que ya sería 4 años después. Luego Marcotte 2016 mira cómo la exposición y a la baja calidad del aire en el primer año de vida va a afectar el desempeño en jardín en unas pruebas que se hacen digamos, de desarrollo cognitivo en lectura y matemática en jardín. Y
Para China, se hallan unos efectos contemporáneos y acumulativos de la contaminación en matemáticas y en habilidad verbal. De la misma manera, como contaminación en el primer año de vida o en el útero tiene efectos después, cuando ya el individuo empieza a hacer su recorrido o empieza, digamos, su educación. Bueno, otros estudios que nos interesan en especial porque después de hacer este proyecto de investigación, y lo vamos a entender un poco, de pronto lo resalto ahora, es no solamente ver la contaminación a nivel individual, sino ver cómo la exposición o la localización de ciertos colegios en lugares que son muy contaminados puede tener efecto en el desempeño de los estudiantes de ese colegio. Entonces, hay una nueva tendencia que ha salido recientemente de analizar cómo colegios cercanos a grandes autopistas o a grandes sitios donde eran, bueno, en Estados Unidos que los llaman los Superfund Sites, que son sitios donde reconocidamente hacen disposición de contaminantes y cómo la cercanía a estos lugares tiene incidencia en el desempeño de los estudiantes. Entonces eso nos va a servir un poco porque en la medida que realizamos la investigación, nos surge una pequeña inquietud respecto a esta literatura que encontramos. Entonces, los datos de contaminación son, aunque encontramos datos sobre PM10, o sea, datos de material particulado menor a 10, menor a 2.5, también encontramos datos de CO y de ozono. Sí, también tenemos datos de temperatura y precipitación, y estos datos se encuentran a nivel hora, día y por estación, por ciudad. Ahora, aunque aparecen acá PM2.5 en especial, ¿sí? También hay otros contaminantes que miden. Hay una dificultad con los datos y es que los contaminantes con una mayor cantidad de datos son exactamente PM10 y CO. Y también algunas estaciones tienen ozono, ¿sí? Pero todavía hay una falta de claridad en la literatura de la relación que tiene el ozono con las pruebas estandarizadas o con los resultados en pruebas estandarizadas. Entonces, esta información la obtenemos de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente, y de Medellín, del Sistema de Alerta Temprana del Valle Aburrá-Ciata, ¿sí? Que, digamos, recopila información de la contaminación en Medellín de forma continua y, digamos, acuciosa desde 2014 en adelante. Antes, la información estaba fragmentada en una, digamos, institución, red de calidad de aire. Esa institución tenía unos medidores, pero la información de estos medidores no es muy confiable, solo había un medidor y no nos permite tener mucha variabilidad. Entonces, eso hace también que los datos para Medellín los tengamos que mirar solo desde 2014, que es los datos en los que CIATA tiene, digamos, unas series de tiempo un poco más confiables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos con estos datos en el primer paso es seleccionar la información más completa, ¿cierto? En este caso estos tres, pero vamos a utilizar PM10 y CO. En el segundo paso vamos a crear un promedio diario. Entonces, esto está hora. Hacemos un promedio diario, ¿cierto? De la contaminación, y algunos artículos utilizan un promedio de medida del máximo de 8 horas para algunos de los contaminantes como una forma de ver una intensidad, como, ¿cierto? Una medida más intensa, ¿sí? Que el promedio. Y cuando tenemos estos promedios, pero nosotros vamos a quedar con el promedio diario, el paso 3 es crear un promedio para mes, 6 meses o 12 meses anterior. Entonces lo que hacemos es el promedio a partir de una fecha que tenemos como punto de referencia. Esa fecha de punto de referencia es la presentación de la prueba de saber 11. Y hacia atrás miramos cómo se comportó la contaminación un mes antes, cómo se comportó 6 meses antes y cómo se comporta 12 meses antes, utilizando el promedio diario. Y pues lo usamos también para ver el promedio del máximo de 8 horas por estación. Y estas van a ser nuestras medidas de contaminación que vamos a emplear, que en lo general, pues digamos que en general es
una medida muy estándar que se utiliza en algunos, pues en la mayoría de los papers, ¿sí? Ahora, para pruebas estandarizadas, los datos de Saber 11 nos los presenta ICFES y tiene resultados en matemática, en lenguaje español e inglés, en biología, química, ciencias naturales y sociales, ¿sí? Y saben que Saber 11 es para estudiantes que están saliendo de grado 11 o que están en grado 11. Y también nos presentan o nos dan información sobre las pruebas Saber 3, 5 y 9, pero esto ya no está a nivel de estudiante, sino que está a nivel de colegio y no se va a identificar exactamente el puntaje como tal, sino que tiene una particularidad y es que, bueno, ahorita les planteo, son 4 niveles de suficiencia a partir de el resultado que tienen los estudiantes. Bueno, entonces, las pruebas son bianuales. Recuerden que se hace una por calendario, una calendario A, un calendario B. Generalmente la de calendario B está entre febrero, marzo, calendario A, agosto, septiembre. Y bueno, la información es comparable, dado la información, o sea, la recopilación que hace ICFES, solo es comparable en términos de 2007-2014. En 2014 cambia la medición de las pruebas, en especial cambian inclusive algunos de los títulos que tenía, ya desaparece lenguaje español y aparece lectura crítica, por ejemplo. Sigue matemáticas, sigue inglés, pero ya cambia la medida en el puntaje. Entonces, comparativamente nosotros nos toca armar un modelo para 2007, 2014 uno o 2013 y luego otro modelo para 2014-2017, dada la información comparable que nos presenta ICFES. Y vamos a utilizar, o las variables usadas como resultados son matemática y lenguaje, español e inglés, y el caso en el que cambian en 2014 ya no es español, sino lectura crítica, entonces va a ser matemáticas en todo el tiempo, y esto se debe precisamente a la homogeneidad que tienen digamos, los resultados en diferentes artículos de investigación digamos, en diferentes lugares del mundo, del impacto que tienen en especial en matemáticas y en el lenguaje, ¿sí? Bueno, y vamos a establecer con la información de Saber 3, 5 y 9, dado que tiene, aquí lo tengo mal, no es malo, regular, bueno, excelente, sino que lo tienen como suficiente, insuficiente, no excelente, sino avanzado. Lo tienen 4 niveles que no son estos. Ahorita se los muestro, disculpen. Y para intentar encontrar una gran cantidad de características a nivel de colegio, digamos que ICFES también trae unas características importantes a nivel de estudiante, pero hace falta ciertas características del colegio, entonces utilizamos datos de educación formal, empleamos el identificador que nos genera ICFES para poder encontrar el colegio y asignarle información muy importante que trae recopilada al Ministerio de Educación acerca de características muy como la cantidad de profesores, el número de salones, la infraestructura física que posee. Y esto nos permite tener un control sobre ciertas características que pueden estar influenciando el desempeño de los estudiantes y que son, digamos, características del mismo colegio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Lo que fue un poco un reto hacer esta estrategia empírica porque, digamos, la contaminación viene en unos medidores que están localizados en unos lugares muy específicos y nosotros, el ICFES digamos, dio la posibilidad de tener el detalle del individuo a nivel de esquina. Entonces nosotros sabemos la esquina donde vive cada uno de los estudiantes que presenta Saber 11, ¿sí? Entonces lo que hacemos primero es, este es Bogotá, ¿cierto? Y digamos que las líneas que se ven serían el nivel de calles. Todos estos puntos azules son los estudiantes que presentan las pruebas Saber 11. Entonces, si se dan cuenta, estos son los estudiantes 2007-2017 agrupados en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y luego localizamos las estaciones de medición. Los puntos verdes son las estaciones de medición que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, localizadas
digamos, en toda la zona de Bogotá. Y luego lo que hacemos es, alrededor de esas estaciones, construimos un diámetro, ¿cierto?, de distancia para asignarles contaminación a aquellos estudiantes cercanos a esa estación de medición. Dos cosas que tengo que resaltar importantes. La primera es que a medida que yo agrande ese círculo, pues voy a incorporar más individuos. Y lo segundo es que no necesariamente ese punto es la fuente de contaminación, es la fuente de medición, pero no la fuente de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es simplemente asignarle la medida que trae ese, pues sí, el número, perdón, el promedio que trae el medidor de contaminación, el cual el individuo esté más cerca. Para aquellos, digamos, individuos que estén localizados cerca a dos estaciones, pues se le asigna aquel que tenga la distancia lineal más cercana, ¿cierto? Entonces, siempre se le va a se le va a asignar aquel medidor que esté más cercano. Este diámetro, esta distancia alrededor de este punto, nosotros lo establecimos en diferentes, digamos, en 1 kilómetro, 2, 3, hasta 5, ¿cierto? E intentamos mirar qué pasaba con las estimaciones o con el modelo que estimamos a medida que se iba alejando o íbamos aumentando ese diámetro. Entonces, esa fue la, digamos, estrategia de identificación que tuvimos. Ahorita vemos que esto también presenta un inconveniente que nos toca sortear. Aquí el emparejamiento geográfico para Medellín, ahí no aparece Medellín en el título. Hay que decir que la información ICFES solo no la asignó para Ciudad de Medellín, no nos la dio para el área metropolitana, eso hace que solamente esté delimitado para Medellín. Estos son los estudiantes que presentan Saber 11 para Medellín. Esto incluye también los corregimientos cercanos a Medellín, San Cristóbal, San Antonio, Santa Elena, etc. Luego hacemos lo mismo. Mire que ya Medellín tiene menor cantidad de medidores, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Asignamos un radio alrededor de esa estación para poder darle una asignación de contaminación a los estudiantes. El emparejamiento geográfico, así como se los muestro, también lo hicimos a nivel de colegio, ¿sí? Ya no ubicando los puntos estudiantes, sino las instituciones educativas. Ahorita les explico un poco más. El emparejamiento geográfico de estudiantes, algunos, digamos, que no tienen información correcta de la dirección, ICFES, pues este filtro no lo tiene también en la medida que muchos de los individuos tienen error digamos, la escritura de la información. Eso hace que solo podamos, digamos, encontrar un 60% de los estudiantes para Bogotá y para Medellín el 83% de los estudiantes, ¿sí? Esto necesariamente va a implicar un sesgo en la selección que nosotros vamos a reconocer más adelante, porque no es un sesgo que le imprimamos nosotros, es un sesgo que viene precisamente de poder emparejar a partir de una dirección que ellos proveen en el formulario que presentan en ICFES. Entonces, al hacerlo a nivel de colegios, que les decía, hicimos lo mismo, pero ya para instituciones, logramos ubicar un 95% de las instituciones en Bogotá y lo mismo para Medellín. Hay algunas que tenían algunos problemas, ya sea por cambio de dirección o ya no se encontraban o no estaban en esa localización, ¿sí? Bueno, ahora lo que les decía, de las características de ICFES que nos presentan, digamos, la base de datos de ICFES, nosotros tomamos a ciertas características y aprovechamos, digamos, esta tabla para mostrar cómo están las bases después de hacer el emparejamiento. Entonces, esta tabla lo que nos muestra es la diferencia entre la información que tienen individuos que logramos emparejar y aquellos individuos que no logramos emparejar, ¿sí? Y lo que vemos de alguna manera, la diferencia, si ustedes se dan cuenta, es bueno, no la pongo acá, pero las diferencias son estadísticamente significativas a excepción del género.
o sea, de hombres. Para el resto de las características que aparecen en las tablas, esa diferencia es estadísticamente significativa. Eso implica necesariamente, y bueno, también lo hacemos para características del hogar, y también, si ustedes se dan cuenta, para los resultados en las pruebas. Mire que aquellos individuos que logramos emparejar, matched, que fueron los emparejados, les va mejor en las pruebas estandarizadas, ¿sí? 52, 51, 50, mientras aquellos que no se logran emparejar, ¿cierto? Pues digamos que están peor. Ahora, esto nos simplemente salta una primera crítica y es que posiblemente la forma en la que están, digamos, eh, uno dice localizados los medidores, atiende a lugares que en general los individuos están mejor. Sí, eso digamos, establece que hay un sesgo quizá en la localización de los medidores en barrios que son más afluentes, por ejemplo. Sí, porque uno pensaría, bueno, les fue un poco mejor y en especial cuando uno observa todas las características que colocamos en esta tabla, digamos que en resumen, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que implica un sesgo, que los estudiantes emparejados van a tener mejores características socioeconómicas, ¿sí? Entonces, eso lo que nos salta es que quizá el medidor está en estos barrios o en zonas más afluentes, ¿sí? Y en Medellín parece que es lo mismo. Hay una mayor proporción que pertenece al CISBEN nivel 3, menores niveles de CISBEN, mayor proporción de estudiantes en el estrato 3 y menor de estratos 1 y 2. Eso muestra un poco que quizá ese sesgo también tiene que ver con la localización de los medidores, ¿sí? Bueno, pero si ustedes miran este sesgo, lo que podría estar también incorporando es el hecho de que los resultados que podamos estar encontrando, que esas asociaciones, esas estimaciones, sean un límite inferior del resultado, en la medida que estamos viendo a aquellos que mejor les va, ¿cierto? Entonces eso estaría diciendo que en promedio estamos mirando no el efecto real, sino una parte de él, ¿sí? Pero es exactamente lo que sucede. De acuerdo, o sea, esto no lo podemos controlar en la medida que esa dirección es algo que es una información que ya venía de esa manera. Bueno, entonces, la estrategia empírica que vamos a utilizar es un modelo de regresión lineal que estime si estar expuesto a mayores niveles de contaminación va a estar asociado con el desempeño escolar, va medido en pruebas estandarizadas. En especial vamos a mirar el resultado en matemáticas y en lenguaje. Sí, el modelo básico que vamos a utilizar ahorita un poco es este, lo que estaríamos diciendo, esta Y, ¿cierto? Lo que nos dice es la variable de resultado, en este caso los subíndices, en este caso es el estudiante I, entonces este sería el resultado de la prueba para el estudiante I, que está localizado cerca a la estación S y que presenta la prueba en el periodo T, ¿cierto? Y a él le vamos a asignar un nivel de contaminación que tiene que ver con la contaminación del estudiante, dado que está cerca a esta estación y que presentó en este periodo de tiempo. Pero recuerden que aquí la contaminación tiene que ver con este T, es el periodo de tiempo que vamos a mirar. Entonces, a ese individuo le vamos a mirar el promedio que presentó, digamos, a ese estudiante que presentó la prueba Saber 11 en agosto 20. Vamos a ver si el nivel de contaminación un mes atrás, contando desde esa fecha, o 6 meses atrás, o un año atrás, tiene un efecto sobre ese resultado. También, como lo establece la literatura, es importante hacer un control sobre las variables ambientales. Hay una amplia discusión sobre los famosos confounders, es decir, aquellos que pueden estar de alguna manera contaminando un poco, si se puede decirlo de esa manera, las estimaciones o los coeficientes. Y es bueno controlar porque la precipitación y la temperatura deben, digamos, en la literatura, digamos, al medir una como un efecto ambiental, el otro debe ir como un control, ¿sí? Entonces lo asignamos de esa manera y aquí esta variable z tiene ya las características, controles y em,
las características que tiene los estudiantes, ¿cierto? Que vimos en las tablas, que viene de Saber 11, de institución que viene de educación formal, y eso lo incluimos en este modelo, ¿sí? Bueno, entonces, la otra parte que realizamos ya no es a nivel de estudiante, sino que hicimos una agregación de resultados a nivel de colegio, y luego lo que hicimos fue establecer a nivel de colegio cuál era el resultado en promedio en pruebas Saber 11, en matemáticas y en lenguaje, ¿sí? Y lo que hicimos fue em, establecer un modelo, pero ya a nivel de colegio. Entonces, esto sería el resultado de promedio de la prueba estandarizada para el colegio J, ¿cierto? Localizada cerca de la estación P y que se presenta la prueba en el periodo T. Y de manera análoga es un modelo muy similar, lo único que cambia en este modelo es este tau T, que si se dan cuenta, este modelo es un modelo de panel de colegios, es decir, podemos ver al colegio de manera repetida en el tiempo, ¿sí? Entonces nos permite hacer un análisis longitudinal del colegio y digamos que cuando se utilizan por lo regular este tipo de modelos, uno debe incorporar efectos fijos de tiempo, efectos fijos de colegio, ¿cierto? Eh, para, digamos, corregir en caso de que se quieran utilizar los modelos específicos de efectos fijos que tienen la particularidad de poder establecer un cierto grado de causalidad, ¿cierto? Cierto grado de causalidad. Ahora, bueno, entonces lo que les muestro son la tabla con los resultados que llamamos baseline, como los resultados relevantes. Disculpen. Entonces tenemos las estimaciones a nivel de estudiante. Este es el primer modelo, la primera ecuación. Y lo que vamos a ver acá, para entender un poco la tabla, este es el nivel de contaminación del promedio un año atrás de la media diaria, ¿cierto? Entonces recuerden que a partir de la fecha miramos el promedio de la contaminación. La primera es un año, 6 meses o un mes. Para el contaminante CO y lo mismo miramos para el material particulado. Un año, 6 meses y un mes. ¿Y qué hacemos? Lo miramos para cuando decidimos tener estudiantes cerca al medidor 3 kilómetros, luego cuando lo reducimos a 2 kilómetros y luego cuando nos acercamos a aquellos que están relativamente más cerca al medidor, 1 kilómetro. Y lo que podemos entender acá es cómo esta parte, esta primera columna es solamente las variables ambientales y de contaminación como explicatorias, y esta segunda columna incluye ya todos los controles relacionados con las características del individuo, del colegio, de los padres, del entorno, ¿sí? Para mirar un poco la consistencia de los resultados. Lo que podemos observar es que al menos uno en este bloque que les resalto, ¿sí? DCO en la medida anual y de 6 meses, pero vamos a ver lo que se vuelve más consistente para el promedio el promedio del año anterior, mostramos una correlación negativa, ¿sí? Entonces, esa correlación negativa lo que nos está diciendo es que si aumenta el promedio de contaminación, ¿sí? El año anterior, perdón, si el estudiante que presenta la prueba en un momento, ¿sí? Tiene un mayor grado de contaminación o está expuesto, perdón, a un mayor grado de contaminación, esto influye en el resultado que tiene para matemáticas, que es el panel A que estamos viendo, en 2,8 puntos porcentuales, ¿sí? Y esto es estadísticamente significativo aun cuando incorporamos los controles o las características, ¿sí? Lo mismo vemos para el promedio de la contaminación por material particulado cuando lo vemos un año atrás. Vemos que hay una correlación negativa, es decir, a mayor nivel de contaminación, menor el resultado en pruebas estandarizadas en matemática para los estudiantes. Ahora, esto es para el periodo 2007-2013. Recuerden que
nosotros dividimos el modelo dado que la comparabilidad de los resultados por ICFES. Entonces, esto nos muestra una primera aproximación. Ahora, ¿qué hacemos? Para el panel B, que es lenguaje e inglés, el primero era matemáticas, en el lenguaje inglés vemos unos resultados muy similares. La contaminación o los niveles de contaminación un año antes están negativamente correlacionados con el resultado que obtienen los individuos en Saber 11 en lenguaje inglés, ¿sí? Y los otros, si ustedes se dan cuenta, tienen una particularidad y es que en algunos cambia el signo. Esto muestra la inconsistencia, pero para este es siempre consistente. Entonces, eso habla un poco de la potencia de estos resultados. Y algunas veces resaltamos que da como resultado en el promedio de corto plazo, pero digamos la consistencia va para de largo plazo. Ahora, estas estimaciones, digamos, para el periodo 7-13, ¿sí? En lenguaje, perdón, estos eran para Bogotá, Saber 11, estas son, sí, sigue siendo, pero para español son bueno, sí, este era el lenguaje inglés y este es el lenguaje español, y vamos a ver los mismos resultados, ¿cierto? A nivel del promedio del año anterior, ¿sí? Y pues como resalto, algunas veces sale el promedio del mes anterior, pero sigue consistente con el promedio del año anterior. Ahora, para el periodo 2014-2017 vamos a ver una consistencia en los resultados, ¿cierto? O sea que esto también habla bien de la potencia que tienen los resultados. Mire que cuando lo vemos para el promedio de emisiones de CO, aquí ya lo estoy, digamos, resumiendo, para, digamos, resultados en Saber 11 para Bogotá, en los mismos, digamos, distancias, pero para CO, matemáticas y lenguaje, y para PM10, matemáticas y lenguaje. En el promedio, exactamente el año anterior, ¿sí? Que es el que parece estar siendo consistente, estar siendo consistente, ¿sí? Hay una cosa interesante con respecto a que recuerden que cambia, ya no era para 2013, de 2014 a 2017 español, sino que es lectura crítica. Y aquí muestra consistencia. En CO sigue mostrando la relación negativa, pero no es estadísticamente significativa. Aquí la sigue mostrando para material particulado menor a 10. Ahora, para Medellín, recuerden que nosotros por la falta de datos solo hacemos el análisis para 2014-2017, ¿sí? Y para resumir un poco los resultados, porque son muchos los resultados que encontramos en estas regresiones, lo hacemos simplemente para aquellos que siguen siendo consistentes y vuelve a ser esa media o el promedio de exposición el año previamente anterior. Y digamos que para el panel A, que tiene la exposición a CO, perdón, mostramos resultados en lenguaje inglés. Sí, mire que para matemáticas lo es, sí, pero hay un problema en este coeficiente, sigue siendo negativo, lo cual nos da un poco de tranquilidad, pero pues no es estadísticamente significativa a medida que nos movemos en el buffer, como en esa distancia, pero sí lo es para material particulado menor a 10 micrones. Ahora, después de hacer estos resultados, pues nos interesaba empezar a ver, bueno, habrá algunos, digamos, efectos diferenciados y esto puede estar afectando más a, digamos, aquellos estudiantes que están en una institución o por género, y queríamos ver si tenía alguna relevancia hacer esta división como para tener un mejor esquema, un mejor mapa de los resultados. Disculpen, hacemos estimaciones a nivel de género, institución, pública, privada, mixta o si es un solo género. Y pues para resumir, vemos que para las estimaciones del 2007 al 2017, en género, en PMI 10 y 2.5 muestran una magnitud mayor, estadísticamente significativa para hombres en matemáticas, para lenguaje en mujeres. ¿Y por qué quiero resaltar esto acá? Porque esto va a ser muy consistente con unos resultados que se hallan para Israel, de cómo
hay un efecto diferenciado de género y esto puede estar hablando que la contaminación tiene un efecto diferenciado, ¿sí? Y lo otro es público y privado, se observa que PM10 y CO hay una mayor estimación para colegio privado, o sea, un mayor efecto. Mientras que no hay diferencia entre si el colegio es mixto o si es de un solo género o individual, ¿sí? Que uno diría, bueno. Y para 2014 a 2017, perdón, entonces esto debe haber sido 2007-2013, para Bogotá tendríamos exactamente que en género sigue siendo la misma idea, ¿cierto? Para mujeres es, digamos, lenguaje inglés mayor, ¿cierto? El efecto. Y, digamos, en lectura crítica, resultados significativos solo para el material particulado menor a 10. En público privado sigue siendo una mayor estimación para colegio privado, pero en el 2014-2017 sí hay un mayor efecto para colegios de un solo género, en matemáticas inglés, que no lo veíamos en el periodo 2007 a 2013, ¿sí? Y, digamos, ese es como la parte a nivel individual que hacemos. Este es el ejercicio a nivel individual, es el primer modelo que hacemos para medir las correlaciones, estimaciones que hay entre contaminación del aire a nivel individual con los resultados de los estudiantes. Luego, como les había dicho, estos son los resultados cuando decidimos agregar todos los estudiantes de un colegio y mirar la localización del colegio. Esto tiene una ventaja y es que nos permite utilizar todos los datos, porque ya a nivel de colegio no tenemos la dificultad que tiene el emparejar individualmente y es que salen unos individuos, no a nivel de colegio, ya el identificador es más fácil de observar, pero es agregado, ¿cierto? Y lo importante es que no observamos, esta misma tabla nos está diciendo cómo, bueno, las estimaciones a nivel de colegio para CO y PM10, resultados de saber 11 agregados en matemática, lenguaje inglés, en el panel A para las, digamos, concentraciones de CO y para el panel B, concentraciones de PM, con unas situaciones muy interesantes. Yo resalto las de PM10 que son las consistentes, en especial, esto es el año previamente anterior, recuerden que estamos viendo el año previamente anterior en la contaminación, y es estadísticamente significativo en las tres, ¿sí? Entonces uno observa que es consistente los resultados que analizamos, o que, perdón, que hallamos a nivel individual, los volvemos a ver a nivel colegio, ¿sí? Ahora, para CO sigue siendo, pero hay un pequeño inconveniente con el, digamos, la distancia de 1 kilómetro, y es que significativamente bajan los datos. Lo que nos alivia, digamos, que nos da un poco de tranquilidad en los resultados, es que sigue conservando la relación negativa, pero podemos entender un poco que la potencia puede estar afectando la significancia en este caso, ¿cierto? En la variabilidad, y posiblemente esto hace que acá no den los resultados, pero en cierta forma creemos que es consistente con lo que hallamos a nivel de individuo, diciendo que a mayor nivel de exposición de la contaminación, pues menor van a ser los resultados a nivel de saber 11, en especial matemáticas y lenguaje, ¿sí? Ahora, en el periodo 2014-2017 vemos unos resultados muy similares, ¿sí? Solo que aquí ya se observa inclusive para PM10 ese problema de bajarle mucho la distancia donde encontramos menos colegios, ¿cierto? Las observaciones caen significativamente, pero sigue siendo un, digamos, resultado que podríamos decir es consistente, ¿sí? Con lo que habíamos hallado anteriormente. Ahora, entonces, hicimos exactamente esto de colegios para resultados entre 5 y 9, para colegios en Bogotá y para Medellín. A grosso modo, uno ve unos resultados muy mixtos, muy, y uno diría, no necesariamente acordes a lo que establece la literatura, ¿sí? Y digamos que una de las cuestiones importantes es que no podíamos identificar los individuos, teníamos simplemente al colegio y no teníamos un puntaje, sino que teníamos una proporción de estudiantes o un número de estudiantes que tienen puntaje suficiente, mínimo, perdón, insuficiente, mínimo, suficiente o avanzado, ¿sí? Entonces nos permitía hacer una división en 4 niveles, pensábamos que eso nos podía permitir capturar algunas particularidades
em, digamos, unas heterogeneidades, pero en general no dieron los resultados, los modelos se comportaron de una manera bastante errática y aunque aquí pongo pues algunos de los resultados, la mayoría son como contradictorios, ¿sí? No son consistentes en especial, ¿sí? Y para, digamos, Medellín, ese panel que realizamos también de manera muy similar, hay alguna evidencia, hay una evidencia, pero no es concluyente, no es algo, por eso no me preocupo en poner los resultados, porque es una gran cantidad de cosas que pueden mostrar contradicción, entonces lo presento, está en el informe, es algo que hicimos, un ejercicio bastante interesante, pero no encontramos unos resultados muy concluyentes. Entonces, como para discutir un poco los resultados, en especial en Saber 11, pues nuestros resultados van a mostrar que mayores concentraciones promedio de CO y PM10, un año antes de presentar la prueba Saber 11, pues tienden a disminuir los resultados en matemáticas y lenguaje inglés en especial. Entonces, como para dar una idea, porque estas eran muchas tablas, nosotros hacemos como un promedio para establecer que si el PM varía en promedio una unidad, ¿cierto? Si su promedio varía en una unidad, esto va a causar una disminución de entre 0.02 y 0.6 puntos porcentuales en el promedio de resultado en matemáticas y lenguaje, ¿cierto? Mientras CO, esta misma, si digamos el promedio CO, puede variar, digamos, si hay una mayor contaminación en CO, un aumento en una unidad en su promedio de CO va a variar o va a disminuir el resultado en pruebas estandarizadas entre 1 y 7 puntos porcentuales. Y yo quiero enfatizar que los puntos porcentuales acá son respecto a la media muestral. Esto podría ser, y en realidad es alto. De hecho, los resultados que tenemos para CO son muy altos dado lo que hay en la literatura. Entonces, lo que estamos diciendo es que exposición, digamos, prolongada a la contaminación tiene un efecto en desempeño académico y esto también lo sugieren en los artículos de Chen del 2017, Lavi del 2014, Marcotte del 2016, Pérsico y Venator del 2018, Roth, que, bueno, no está publicado, y el de Soy del 2009. Entonces, en ese sentido, los resultados que hallamos son muy consistentes con los que trae la literatura para diferentes países, ¿sí? En especial, los de material particulado son muy similares a los que haya Roth, que establece que una unidad de PM se asocia con una disminución global de hasta 0.075 puntos porcentuales, muy similar a aquellos resultados que hallamos. Y Soy del 2009 establece que un aumento, una desviación estándar por encima del promedio de PM10 disminuye resultados en matemáticas en en punto 28 puntos porcentuales, que es muy similar o es algo similar. Y también Miller y Vela, que establecen que una disminución de PM10 en 10 microgramos por metro cúbico está asociado con un aumento en resultados en matemáticas y lectura de 0.7 unidades, ¿sí? Y para CO, digamos que en otros estudios no se hallan unos resultados muy similares, porque nosotros hallamos esos resultados son muy amplios, son muy altos, ¿sí? En magnitud, pero cuando miramos los estudios del ABI, ellos utilizan un índice de calidad del aire con unos resultados muy similares en magnitud, ¿cierto? No el mismo contaminante, pero en magnitud, porque son amplios, ¿sí? Y de manera similar, Chen lo hace cuando utiliza un índice de contaminación del aire para la ciudad de China. Bueno, ya se me olvidó ese nombre. Y cabe resaltar los resultados heterogéneos en género, muy similares a lo que insinúa Lavi, que hombres se afectan más en matemáticas mientras mujeres se afectan más en lenguaje, ¿sí? Que es bastante interesante, ¿sí? Ahora, para la discusión colegios a nivel de panel, pero para Saber 11, pues estaríamos diciendo que las estimaciones de panel con efectos fijos corroboran lo que hacemos a nivel individual con el OLS, ¿sí? Y digamos que lo que está mostrando es la relación, ¿cierto?
que tiene la contaminación para las pruebas saber 3, 5 y 9 era contradictoria, como les dije, ¿sí? Y por ciudades los resultados no son concluyentes para 3, 5 y 9, ¿cierto? Que era lo que establecía. Entonces, pues, solo para concluir, hay una fuerte, por lo menos estos resultados evidencian fuerte correlación, ¿cierto?, entre contaminación y las pruebas estandarizadas. Este sería el primer ejercicio que busca medir este mecanismo, ¿cierto? Ahora, es un primer paso, esto va, digamos, podría abrir diferentes posibilidades para intentar hacer una medición un poco más acuciosa y, digamos, transmitir este resultado un poco a valores económicos, perdón, valores monetarios que nos permitan, digamos, dimensionar un poco cómo la contaminación del aire le aporta o trae pérdidas para, digamos, el desarrollo económico. Entonces, también falta estimar digamos, realizar diferentes estimaciones para, digamos, efectos duraderos. En especial, mirar si esto tiene efectos en el mercado laboral, si va a afectar, por ejemplo, el desempeño que va a tener en la universidad, o en algunos casos hay unos estudios sobre elección de carrera, o sí, cómo les va a afectar más allá de la exposición después de las pruebas Aver-11. Y bueno, eso era todo lo que traía para mostrarles. Como les digo, esto es aunque es el resultado de un proceso de investigación, fue en un periodo de un año y pues fue un abrebocas, queda todavía cosas por hacer. Creemos que se pueden elaborar varios, digamos, uno diría, ramitas que pueden salir de este proyecto de investigación. Y bueno, no sé, muchas gracias. Estoy atento si tienen inquietudes, preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Felipe por acompañarnos hoy y a los participantes, entonces los invitamos a que levanten la mano para habilitarles la opción de usar su micrófono. El profesor Mauricio ya tiene la posibilidad de habilitar el micrófono. Adelante, profe. Hola, buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, no, muy interesante el trabajo, Carlos Felipe, muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho y me gusta la forma en que lo presentaste. Yo creo igual, yo creo que sí puede haber una afectación de los niveles de contaminación en el desempeño de los estudiantes y bueno, como bien nos enseñaste, ese desempeño generalmente se mide en dos pruebas en particular, que son las de lengua y matemáticas. A mí me surge una duda y es que en las últimas décadas en la ciudad de Medellín, yo no sé cómo sea en Bogotá, pero muchos de los buenos colegios, digamos los mejores, se han ido ubicando en zonas en las cuales la contaminación no es tan alta. Entonces, hoy vemos que hay, bueno, y cuando digo los mejores colegios, algunos de los mejores, estoy haciendo referencia a los que tradicionalmente tienen las pruebas o los resultados en el desempeño académico más alto. Entonces vemos que muchos están sobre Las Palmas, hay otros en Envigado y el Poblado en zonas amplias, campestres, en las cuales uno a priori pensaría que los niveles de contaminación no son tan altos, no son tan altos. Y eso probablemente responde al hecho de que estos colegios necesitan grandes extensiones de tierra para poder desempeñar todas las labores pues, que ellos prestan, las canchas, bueno, todo. Entonces tienen que ser terrenos muy amplios. Tal vez pienso yo por eso la decisión de apartarse un poco de los centros urbanos en los cuales el precio de la tierra obviamente es mucho más alto, ¿cierto? Y bueno, y muchos de ellos han ido valorizando algunas zonas. Pero entonces mi duda es esta, ¿cómo aislar ese efecto? Es decir, ¿cómo sé yo o sea, si ya tengo conocimiento de que estos colegios buenos otra vez en el sentido de que el desempeño en las pruebas estandarizadas es alto, a eso es a lo que estoy llamando buenos,
si estos colegios con desempeño alto están ubicados en zonas donde los niveles de contaminación no son tan altos, ¿cómo puedo yo aislar el efecto? Sí me estoy haciendo entender. Porque está bien, tú nos planteas ahí el efecto colegio, que ahí se resumirían muchos de los aspectos que la literatura señala. Por ejemplo, el hecho de que los profesores cuenten con nivel de maestría y otras características que tienen incidencia directa en el desempeño de los estudiantes. Pero aquí el hecho de que el colegio ya haya tomado la decisión de ubicarse en una zona, llamémosla campestre entre comillas, y que es un colegio de desempeño alto, ¿cómo sé yo que, cómo puedo aislar el efecto de la contaminación en ese caso? Hay algunos que se quedaron, qué sé yo, San José de Las Vegas, que está ubicado en una zona pues donde los niveles de contaminación no deben ser bajitos, deben ser más o menos altos, muy cerca pues como a Pidia, la estación de la Huacatala, que ahí tradicionalmente hay niveles altos. O otros que están cerca a la zona del estadio. Bueno, hay colegios que de desempeño alto en Medellín que aún siguen ubicados en zonas urbanas que uno puede pensar son de contaminación alta. Pero ¿cómo logro yo aislar el efecto de estos de buen desempeño que tomaron la decisión de aislarse o de irse a zonas no tan contaminadas? Pero lo que quiero decir es que quizás la decisión de irse no respondió a un hecho asociado a la contaminación, sino a la necesidad de tener espacios más grandes, parqueaderos amplios, accesos más expeditos para los estudiantes y los autobuses. Bueno, no sé si me estoy haciendo entender, Carlos Felipe. Mi Sí. preocupación, sí. Pero perdón que te interrumpa en este No, momento. dale. Porque Dale. pensándolo, es interesante lo que planteas. Si no hay una decisión que uno diga necesaria de la contaminación que domine la movilidad, es decir, que uno puede estimar que sea una manipulación porque tienen conocimiento sobre los niveles de contaminación y sus efectos, lo cual, como tú dices, creo que no sea sino una cuestión de espacios. Pues simplemente se me ocurre una cuestión, ya sea si los tengo en el tiempo, pues puedo mirarlo cuando estaba en la ciudad y luego cuando estaba por fuera. Esa sería una muy sencilla. La otra, teniendo presente esa misma idea, si podemos encontrar un clon muy cercano a esos colegios que se quedan en Medellín, que tengan las mismas características probadas en términos no solo a nivel de colegio, de los educadores, de la calidad que tienen, pero también de la naturaleza de los estudiantes que reciben, ¿sí? Y de las características de esos estudiantes, se puede hacer ese tipo de mirar paulatinamente si ese es un buen clon, pues comparativamente decir, si es una decisión no informada por la contaminación, pues entonces siendo iguales, debería verse una mejora en el resultado en aquel que se movió. Ahora, una contravención que le veo a esto es el efecto distancia, porque hay otros estudios que muestran que el desempeño también puede estar relacionado con la distancia, ¿sí? Que se tengan que levantar más temprano, entonces no duermen bien y esto puede afectar el desempeño. Entonces, habría que hacer un buen reconocimiento porque habría que ver cómo también les afecta la distancia, ¿no? Los chicos ya van a tener que, digamos, gastar menos tiempo en dormir y ya hay estudios que muestran que eso también incide en el resultado, ¿no? Entonces ahí no, habría que mirar que el efecto distancia contra el efecto de moverse por la contaminación, sí, como eso sería lo único que me estaría preocupando. No sé si os responde a tu pregunta, Mauricio. No, sí. De hecho, me gusta lo que planteas de un clon, un colegio con características similares, estudiantes similares. Creo que por ahí podría ir como el análisis, porque la decisión de muchos de ellos fue desde hace mucho tiempo, o incluso algunos nacieron ya en zonas un poquito más distantes del centro, del casco urbano principal, llamémoslo así, de modo tal que se haría difícil hacer una comparación, y también no sé si tenemos datos tan viejos. Cuando se crean estos colegios no tendríamos los niveles de contaminación que tenemos hoy. Pero lo que planteas de buscar un colegio con características similares me suena muy interesante, ¿no?
De acuerdo, y de acuerdo también con lo que planteas. Claro, la distancia tiene o puede tener también un impacto sobre el desempeño. No, muy bien. No tengo más inquietud. Gracias, Mauricio. Profe, ya ella puede habilitar su micrófono también. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos Felipe, por la presentación que nos hiciste. Muy bien hecho el estudio, los felicito a ti y a Héctor Mauricio. De verdad que abordaron de una manera excelente la problemática y las limitaciones de los datos, que yo creo que es uno de los dilemas que siempre nos enfrentamos cuando hacemos investigación aplicada. Quisiera preguntarte respecto a dos aspectos que me llaman la atención. Pues como te imaginarás, uno de los que me llama la atención es el tema de los efectos heterogéneos por género. Pues tú nos contaste este tema de la influencia diferencial para el caso de hombres en el efecto en las pruebas de matemáticas, mientras que el efecto era para el caso de las niñas en lenguaje y que era consistente con la literatura. Dentro de toda esa revisión que ustedes realizaron, ¿encontraron algún tipo de explicación o alguna hipótesis que pudiera estar direccionada hacia esas diferencias? Porque digamos que lo que a mí se me ocurre, pero puedo estar equivocada, tiene que ver un poco o con una cuestión fisiológica de pronto de la forma como se expresan a nivel cerebral estas dificultades de salud, o puede ser también un efecto comportamental, dado que también hay literatura que menciona que en el caso de las niñas hay una, digamos que una serie de ventajas en lenguaje, y en el caso de los niños unas ventajas en su desempeño en matemática. Pensaba yo que tal vez ese efecto negativo de la contaminación podría estar compensado como por un esfuerzo extra en aquella área donde yo me siento menos fuerte cuando hago el examen. Entonces, si yo soy una niña y sé que me cuesta mucho la matemática, pues entonces estudio más en el examen, y en la prueba de Saber Pro como que diluyo el efecto de la contaminación por el tema esfuerzo. Igual para el caso de los chicos en lenguaje y en escritura, pero no sé si los estudios que ustedes señalaron como referentes tienen algo al respecto, o simplemente lo mencionan y lo anotan como una característica del estudio. Eso por un lado. Y lo otro que quería preguntar es más una curiosidad de tipo académico. Es, ok, esta investigación llegó a los policymakers, llegó a la gente del ICFES, es del 2017, o sea, han pasado ya, fue convocatoria del 2018, han pasado por lo menos 2 años. ¿Se ha recibido algún tipo de retroalimentación? O sea, ¿hay algún tipo de política pública como pensada para resolver eso? Porque es preocupante. O sea, es preocupante que una situación ambiental, que por supuesto que nos afecta a todos, esté marcando de manera tan determinante el desempeño de las generaciones futuras y la provisión de capital humano. Entonces, eso habría que verlo, como tú mencionabas, en el caso de universidades y mercado laboral, pero de entrada digamos que es una problemática que vale la pena incluir dentro de la agenda pública. Entonces, esas dos preguntas, el tema de diferencias de género, alguna hipótesis o explicación, y como qué respuesta han recibido desde la institucionalidad. Gracias. Muchas gracias, Yavi, muchas gracias. Bueno, así brevemente, en los estudios, en especial en el de Lavi, Evenstein y Roth para Israel, ellos hacen una aproximación. Lo que pasa es que hay una cuestión muy difusa para los economistas, ¿cierto? Y es la genética, ¿cierto? Lo que pasa, y ahí le echan mano a varios argumentos que han tratado de hacer estimaciones diferenciadas de choques a partir de género. ¿Qué quiero decir? Que como, por ejemplo, hay un estudio muy curioso que hace, por ejemplo, cómo la contaminación en la madre afecta que sea hombre o mujer, y la mortalidad infantil a partir de la contaminación en ese periodo fetal, para mostrar que las mujeres son más resilientes que los hombres. Y esto, vuelvo y lo digo, no es concluyente, pero vuelve a esa idea detrás de posiblemente hay algo en la genética, y ellos discuten esa parte, pero vuelvo a lo mismo, no es concluyente, ya. No es concluyente porque es algo como el que uno se mete a
perdón por la expresión, a echar globos, dado lo que hayan hecho otros, porque todavía ahí en ese mecanismo no hay una claridad, pues como académicas, con datos, y sería muy difícil hacerlo por todo lo que involucra un experimento controlado de este tipo, por decirlo de esa manera. Entonces, lo que han mostrado los resultados puede dar evidencia del canal genético quizá. Puede ser también la idea cultural, ¿no? Porque, bueno, en esencia algunos dirían, a los hombres, pues, les está más, digamos, por aquello de lo cultural, son para matemáticas, las mujeres no, ¿cierto? Y ahí viene esa parte tuya de compensar. ¿Sí? Que también me parece como muy interesante. Pero para responder tu pregunta, Yadi, sí lo hacen, pero no son concluyentes. ¿Sí? También le echan mano a otros estudios, hablan de la parte genética, hablan de la resiliencia de géneros, ¿sí? En especial, pero no hay algo que sea concluyente. No sé si eso te da respuesta, ya, disculpa. Y respecto a la segunda, el problema que tiene esta convocatoria es que nos hacen firmar un contrato donde los derechos de propiedad son de ellos, directos. Yo puedo presentarlo, pero el proyecto completo ellos lo tienen y desde el 2018 que lo entregamos al final, perdón, 2019 que lo entregamos al final, ahí hay unas aclaraciones de política muy interesantes dada la regulación porque nosotros tenemos la claridad de que se ha hecho, nosotros hacemos un análisis de la normatividad en Colombia con respecto a la contaminación y vemos que hay medidas que se han hecho para disminuir los niveles de contaminación, pero sin embargo no son suficientes y eso lo evidenciamos en las discusiones, en las conclusiones y también prendemos la alerta a decir que si lo que nos muestran los resultados es real, y digamos con toda la claridad estadística del caso, pues hay que hacer algo. Y la política pública estaría llamada precisamente a calcular que si mejora los niveles de contaminación, esto tendría un efecto multiplicativo en el, digamos, no solamente en la formación de capital humano, sino que esto se podría cuantificar económicamente, ¿sí? Y poder tener un estimativo, así como lo plantea en lo que les presenté, planeación, la Dirección Nacional de Planeación, cuando presenta el costo estimado de la contaminación en Colombia de 12.3 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, para responder a tu pregunta, Yadi, sí lo hicimos, pero el problema que tenemos con esto es que no lo podemos hacer público en la medida que ICFES tiene el derecho sobre él. Disculpa. Bueno, hay otro participante que tiene la mano levantada, no tiene nombre de usuario, sino que está como 57312. Ya puede habilitar el micrófono. Ya voy, listo. Rembe. ¿Me está escuchando? Soy yo que soy incógnito siempre y no han podido corregir eso. Bueno. Hola, Rembe. Carlos Felipe, ¿cómo estás? Carlos Felipe, ve, yo tengo, digamos, la siguiente duda, es decir, en general, el mecanismo, digamos, de transmisión es que todo aquello que afecte la salud, digamos, desde que el muchachito está en la barriga de la mamá hasta acá, va a incidir, digamos, sobre su rendimiento posterior. Ese es el mecanismo, digamos, que tradicional, pues, en un desconocimiento completo de esto. Pero sí. ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa esto, ¿cómo aíslo yo este fenómeno? Es decir, si yo miro más o menos así por encima las cosas, yo veo, ¿sí? Que por ejemplo, ¿sí? Los colegios, digamos, donde están en sitios más contaminados, van, ¿sí? Gente del CISBEN 1, CISBEN 2, de gente de ingresos bajos. ¿Sí? Esta gente vive en zonas, digamos, y nace en condiciones, digamos, de contaminación muy altas. Tienen efectos, digamos, de salud y de bajo peso por razón de contaminación más otras cosas. Es decir, ¿cómo yo aíslo todas esas cosas? ¿Sí? En lugar de vivienda que desde que nacieron viven en zonas contaminadas. Por tanto, antes de ir al colegio, donde se desplazan, ya están en condiciones, digamos, en zonas de bastante contaminación y eso los afecta. Tienen bajo peso porque la mamá vivió allí y la contaminación lo afecta. ¿Cómo aíslo yo eso? Es decir, esa historia pasada, ¿cómo la aíslo yo, por ejemplo, para mirar
el efecto propiamente que está en el colegio mirando 3 kilómetros, 2 kilómetros, etcétera. ¿Cómo yo puedo saber sí, qué variables de control me permitan decir, mire, solamente porque el colegio está a 3, 2 o 1 kilómetro, digamos, la contaminación, el promedio, etcétera, cómo yo sé que ese efecto es específico de eso y no es producto de toda la historia, digamos, que tiene él en las condiciones en que nació, vivió, etcétera, más otras cosas económicas y sociales adicionales. Rembe, esa fue la primera inquietud que nosotros nos hicimos al hacer este proyecto, porque el reto es ese, el reto es poder hacer un reconocimiento directo del canal, ¿de acuerdo? Sí. La forma en la que están los datos no nos permite hacer un aislamiento. Hay varias, digamos, formas de hacerlo. Hay estudios. El que hice para Bogotá me permite analizar al hermano, por ejemplo. Entonces ahí ya elimino factores relacionados con ambos que son similares y lo que veo es cómo está diferencialmente la contaminación del uno del otro. Así hacen varios estudios, hacen una comparación a nivel de hermanos, gemelos o pues que son, no gemelos, perdón, que son hermanos con una distancia, digamos, de 1 año, 2 años, para entender un poco, porque claro, ahí en especial es la parte genética la que puede afectar, es decir, las condiciones de nosotros hacemos un recorrido por esta pregunta y por eso intentamos echarle mano a la mayor cantidad de información posible no solamente que brinda el ICFES a nivel, digamos, del hogar, de cómo está compuesto el hogar del estudiante, pero también cómo están las características del colegio y por eso quisimos echarle un poco mano a, a la base de educación formal. Y digamos que aún con todo el control de ciertas características, siguen siendo algunas cosas difíciles de controlar, pero la información es muy difícil de obtener, Rembe. Ahí te doy toda la razón. Sería lo ideal poder hacerlo. Además, porque hay una cosa que es ajena. Yo puedo tener una vivienda cerca a un medidor, pero ese medidor no es la fuente de contaminación, es la fuente de medición. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el medidor puede estar a 3 cuadras de una calle que es un desastre, pero ahí ya llegan unos niveles más cortos. Entonces no significa que el que esté más alejado de ese medidor es el que el que menor contaminación tenga. No, puede ser al revés, de hecho, ¿sí? Ahí puede haber un error de medida que nosotros inclusive lo pensamos, pero es algo que se nos escapa, porque lo ideal lo ideal sería que cada individuo cargue su medidor, ¿cierto? Y tome la medida y así saber él a qué nivel está realmente expuesto, ¿de acuerdo? Y tiene razón algo, porque lo que tiene muchos estudios, y estos estudios en particular que nosotros intentamos reconocer, es un poco que nosotros estamos tomando una foto y esto es un proceso acumulativo quizá, ¿cierto? Nosotros estamos tomando un promedio de 1 año como una variable de acumulación de contaminación en un periodo de tiempo, ¿cierto? Del individuo. Pero lo que Rembe dice es cierto, eso es un individuo de 16 años mirándole su exposición 1 año atrás, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa el otro tiempo? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, las condiciones, él fue de bajo peso? Porque esa información no la tengo ahí, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si él nació en bajo peso? ¿Qué pasa si fue... Sí, hay otras cosas ahí de la genética que quizá no puedo controlar, pero que es muy difícil tener esa información. Entonces, uno le echa mano a las características del hogar para intentar entender que si el hogar se comporta de una manera, pues nos daría una parte de la información, pero estoy completamente de acuerdo con vos, es difícil y por eso aquí no hablamos de causalidad directa, hablamos de relaciones, de correlaciones y por eso nos llama mucho la atención que se evidencien esas correlaciones tan fuertes, aunque hagamos cambios en diferentes modelos y lo midamos de diferente manera y con características, sin características, y con otras especificaciones y sigue persistiendo ese efecto. Entonces eso es lo que llama la atención, Rembe. Aquí no queremos decir que ese es el efecto directo y que esto es, pero lo que estaríamos diciendo es que esto está influenciando, ¿sí? Una magnitud, pero lo está haciendo. ¿De acuerdo, Rembe? Sí, Sí. de acuerdo.
Carlos Felipe, ve, ¿por qué, por ejemplo, yo no sé qué posibilidades tienen hacer, por ejemplo, hacer el mismo, digamos, comparar, digamos, con un estudio en una ciudad, digamos, en una parte donde los niveles de contaminación sean bajitos? Es decir, por ejemplo, uno a nivel de los colegios puede decir, bueno, tienen estas características en Bogotá, por ejemplo, son de bajo peso, etcétera. Los del Chocó, digamos, también son de bajo peso, tienen estas características. Más o menos en Bogotá, una diferencia fundamental es que unos viven en Chocó y se crían allá y otros viven, digamos, en Bogotá, etcétera. No es posible, digamos, extender eso para ciudades donde uno sepa que puede comparar hogares, por lo menos hogares, pero que los niveles de contaminación sean distintos. Sí, Por ejemplo, un estudio para Chocó, para ciudades, digamos, poco contaminadas, el y problema son los unificando, datos, digamos, los Rambert. hogares que tengan características similares. Sería, pero los datos vuelven a ser, porque la elección de Bogotá y Medellín, porque el universo de datos Por datos. lo tiene el ICFES, claro. El universo de datos lo tiene el ICFES para todos los municipios, ciudades, pero el problema es la consistencia en la medición de la contaminación. Este ha sido un problema de las ciudades reciente, y inclusive Medellín, siendo una urbe, tiene mediciones más constantes 2014, y estamos hablando de un problema que viene desde los 90, Renve. ¿Sí? Okay. Entonces habrá ciudades, claro, lo ideal, y estoy de acuerdo, sería muy interesante poder hacer unos análisis más diferenciados con ciudades menos desarrolladas, digamos, urbanísticamente, que tienen niveles de contaminación más bajos, y hacer un control, digamos, a medida, ya, digamos, ya hacer un control de que lo que estemos analizando sean unidades similares, ¿cierto? Por Sí. características, por lo que sea, pero sí sería ideal. El problema son los datos. Eso es lo maluco de este tipo de ejercicios, Rembe, que quisiéramos hacerlo para todas las ciudades grandes de Colombia, pero no hay datos, no lo hay. Bueno, profe, por ahora no tenemos más manos levantadas. Si alguien más quiere participar, entonces lo invitamos a levantar la mano. Profe Lourdes, de practicante de periodismo de la facultad. Lourdes, ya puedes habilitar tu micrófono. Buenos días, profesor Carlos Felipe, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Bien, usted. Muy bien. Profe, le pregunto precisamente con relación a las características que pueda tener en una ciudad u otra, pero me enfoco más que todo en Medellín, teniendo en cuenta que hay colegios en ciertas ubicaciones, pues ya estamos hablando de unos que están más alejados que otros de la contaminación. Pero usted habla de que este estudio es un paso frente a esa situación y que aún se pueden revisar o analizar también desde otras aristas. Una de ellas puede ser buscar la forma de que esas instituciones educativas que están ubicadas precisamente en los focos de contaminación puedan ser reubicadas en otros lugares, o por el contrario, que su entorno pueda ser intervenido precisamente para que esos focos de pronto puedan ser alejados. Por ejemplo, está el caso, por ejemplo, acá en Medellín, la vía del Metro Plus. Esta vía en el barrio Manrique pasa precisamente sobre una vía principal y allí hay colegios. Pero en todo ese entorno no solamente es esa vía, que pues estos buses son a gas, se presentan otros factores, es decir, hay vendedores ambulantes, no sé, otros focos como de contaminación de alimentos, el ruido más que todo, ¿cierto? Entonces, de pronto, una posibilidad del estudio puede ser de pronto abordarlo desde intervenir esos entornos donde están las instituciones educativas, para que de pronto en aquellas pues en los que se presenten esos niveles de contaminación altos puedan reducirse, puesto en los barrios, pues no sé si sea posible reubicar todos los colegios. Precisamente los colegios también están ahí por una necesidad. Entonces, de pronto, si en ese aspecto puede darse que el estudio también pueda tomar esa vía. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, hay varios intentos. Bueno, cuando yo digo que este es el primer intento, lo digo a nivel masivo, ¿no? Porque ahí al menos recuerdo en la revisión de la literatura que tuvimos para Colombia, hay uno para Bogotá que hace algo muy interesante. Sin embargo,
pues es un ejercicio muy pequeño que genera problemas y es mirar un colegio ubicado en una autopista y un colegio ubicado en una zona rural, que tienen las mismas características en términos de las condiciones del colegio, etcétera, para mirar cómo les va en el desempeño. Yo creo que ese sería un ejercicio como el que tú planteas, algo, porque como lo dices, es muy difícil establecerlo, eso implicaría una gran cantidad de recursos, no solo moverlos, sino hacer intervención de ambientes, ¿sí? Porque hay varios colegios que por la ubicación que tuvieron al inicio no eran considerados de alto riesgo, pero por el paso del tiempo y el desarrollo urbanístico lo son ahora por grandes vías cercanas o etcétera, ¿sí? Entonces sí, la respuesta se podría hacer, se puede hacer un estudio, pero habría que hacer una selección de colegios para hacer un tipo de intervención y mirar si esa intervención en esos colegios que son o que visiblemente están en lugares contaminados, ¿sí? Esa intervención mejora el resultado de los estudiantes y eso podría ser. Y sería un insumo valioso para esto, que digamos, no para este artículo, sino para este tema en particular, y es evidenciar y cada vez mostrar de forma, digamos, cuantitativa, ojalá cuantificable, los efectos que tiene la contaminación. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos como el último espacio si alguien quiere hacer alguna intervención. Por ahora no tenemos manos levantadas. Bueno, profe Carlos Felipe, yo creo que ya esa fueron fue toda la participación que tuvimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el seminario y a los participantes que recuerden que este espacio se realiza de manera semanal y muy pronto van a recibir la invitación para el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Daniela y de nuevo pues al equipo, Carlos, a Wilman y gracias a los asistentes y a quienes hicieron preguntas. Muchas gracias.